Bueno, buenas noches nuevamente. En esta sesión veremos lo que son las cuentas por pagar, ¿sí? Su naturaleza dinámica, ¿sí? Unos ejemplos de ahí, unas contabilizaciones. Bueno, ¿qué son las cuentas por pagar? ¿Sí? Comprende esas obligaciones contraídas por la empresa, ¿sí? ¿Diferente a qué? A esas obligaciones financieras, ¿sí? Y a esos proveedores, ¿sí? O sea, lo que yo no pueda clasificar en obligaciones financieras y proveedores, yo clasifico eso, ¿sí? En cuentas por pagar. ¿Qué nos dice la definición exactamente? Dice que comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por concepto diferente a proveedores y obligaciones financieras, tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas, ¿sí? Costos y gastos por pagar, ¿sí? Exactamente. Entonces, todo lo que tenga que ver, ¿sí? Todo lo que tenga que ver exactamente eh, que no sean obligaciones financieras de proveedores, lo vamos a llevar exactamente a cuentas por pagar. Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Resulta que se le pagó honorarios al contador. Pues claro, los honorarios va a generar un gasto, pero a su vez va a generar una cuenta por pagar que iría en esa cuenta, en ese grupo 23, ¿sí? Cuenta por pagar por honorarios. Entonces, mire que es diferente, ¿no? Yo no estoy tocando ni proveedores, no estoy tocando ni obligaciones financieras, ¿sí? Entonces, hay que tener pendiente eso. No se le olvide que las cuentas por pagar, como son del pasivo, tienen naturaleza crédito. Quiere decir que nace o aumenta la obligación por el crédito, me disminuye y se me cancela por el débito. Su saldo, ¿sí? El saldo de la cuenta siempre debe ser de naturaleza crédito, ¿sí? Yo no puedo tener una naturaleza débito en una cuenta por pagar, porque quiere decir que entonces nosotros pagamos más, ¿sí? A esa persona. Entonces ahí tendríamos que comenzar a hacer un proceso. ¿Para qué? Para poder exactamente que nos devuelvan ese excedente que nosotros pagamos de más. Bueno, tenemos la cuenta exactamente de acuerdo al plan único de cuenta, la 2305 que se llama cuentas corrientes comerciales, ¿sí? O sea, que registra el valor adeudado por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras y con los cuales se mantiene un contrato de cuenta corriente, ¿sí? ¿Por qué se acredita? Siempre cuando nosotros pongamos, ustedes vayan a mirar esa naturaleza de cuenta o por qué concepto se debita y se acredita. Si es cuenta del pasivo, ¿sabe? Entonces siempre vamos ¿qué le va a decir? A leer primero los créditos y después los débitos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, ¿sí? Si son cuentas del activo, entonces primero en las dinámicas, la dinámica es eso, cuándo se debita, cuándo se acredita. Entonces, si fuera una cuenta del activo, sería primero los débitos y después los créditos. En este caso, como es cuenta del pasivo, vamos a mirar exactamente cuándo se acredita exactamente, ¿sí? Esa cuenta corriente comercial. Entonces, se acredita ¿por qué? Compras de materiales, suministro, ¿sí? Prestación de servicios recibidos, dineros recibidos o ajuste por la diferencia en cambio. ¿Cuándo se debita? ¿Sí? Facturas de venta de bienes y servicios, dineros entregados o por el ajuste negativo por la diferencia en cambio. ¿Sí? Generalmente estas cuentas corrientes comerciales es cuando yo tengo un proveedor exclusivo o una persona exclusiva que me suministra y que mediante un contrato, ¿sí? Exactamente le compro directamente solamente a él. Entonces esa es la cuentica que yo utilizaría porque es algo como exclusivo exactamente. Seguimos la siguiente cuenta que es la 2310 que es casa matriz, ¿sí? O sea, registra las deudas, ¿sí? ¿A cargo de qué? Pues de ese ente económico,
¿Sí? ¿A favor de quién? De la casa matriz. ¿Cómo así? Sí, resulta que yo soy una sucursal o una subordinada, ¿sí? ¿De quién? Pues de la casa matriz. La casa matriz es, digámosle, que es la mamá, y las subordinadas o sucursales o filiales van a ser los hijitos, ¿sí? Entonces yo tengo que rendirle cuenta a quién, a la casa matriz, pero esta cuenta yo la utilizo es cuando la casa matriz, ¿sí? Yo le compro exactamente a la casa matriz X o Y producto o X o Y servicio, ¿sí? Ejemplo, resulta que nosotros somos una empresa, digámosle, que vende, a ver, ¿qué vende qué? Guinness, pongámosle, Guinness de marca. Y resulta que a mí se me acabó el stand exactamente, eh, porque yo soy una subordinada, pero a mí se me acabó esa mercancía. Entonces yo sé que la casa matriz tiene, entonces yo lo que le digo a la casa matriz, venga, ¿sí? Véndame a mí, ¿sí? O páseme a mí, ¿sí? Deme mercancía, porque yo ya no tengo. Entonces, la casa matriz automáticamente pues me pasa la mercancía. Entonces voy a generar una cuenta por pagar a quién, a esa casa matriz exactamente, ¿sí? O sea, la casa matriz, no vuelvo y le repito, es la empresa líder, la que está en la parte de arriba, pero que la casa matriz desprende que filiales subordinadas o sucursales, exactamente, ¿sí? Está dividida también en diferentes, digamos, empresas pequeñitas, ¿sí? Les voy a dar otro ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Resulta que tengo una empresa, ¿sí? Sede principal, la casa matriz está en Bogotá, ¿sí? Pero yo también tengo, ¿sí? Debajo de esa empresa, varias empresas que están en donde, una en Cali, Pereira, Medellín, Manizales, ¿sí? Exactamente, pero todas bien, todas le tienen que rendir información a quién, a la casa matriz, porque esa es la casa madre. Entonces, automáticamente, cuando yo le compro esa casa matriz, por eso que utilizo esas cuentas. ¿Mm? Entonces, en el caso de cuando yo le compro a la casa matriz, ¿sí? Para mí sería, ¿qué? Una cuenta por pagar, ¿sí? Pero entonces, la casa matriz, ¿sí? Sería una cuenta por cobrar, ¿sí? Para mí sería una cuenta por pagar a casa matriz, ¿sí? Pero para la casa matriz sería una cuenta por cobrar ¿a quién? A una sucursal, a una subsidiaria, a una filial, ¿sí? Exactamente. Entonces, tienen que hacer el mismo registro, tanto la casa matriz como las subsidiarias o subordinadas. ¿Mm? Tienen que hacer el mismo registro. ¿Por qué? Porque resulta que si yo coloco un pasivo en la casa matriz debe colocar un activo, ¿sí? Porque en el momento de que yo vaya a cancelar esas cuentas, en el momento de que yo cruce la información, ¿sí? Yo debo cancelar lo que se denominan cuentas recíprocas, y esas son cuentas recíprocas, ¿sí? Exactamente. Entonces yo cancelo esas cuentas recíprocas porque la casa matriz va a emitir unos solos estados financieros, ¿sí? Entonces no pueden dejar esa información porque toda la información sería ¿qué? Pues no sería fidedigna en el momento de emitir esos estados financieros. Tenemos otra cuenta que es la 2330, ¿sí? Que son cuentas por pagar a quién, a contratista. Dice que registra el valor que adeudado por el ente económico a favor de quién, de terceros, ¿sí? Entonces su nombre lo dice, a contratistas, ¿sí? O sea, si yo contrato a una persona, un ejemplo, por prestación de servicios, sería ¿qué? Un contratista para la empresa. ¿Mm? Un contratista para la empresa. Entonces, un ejemplo, yo comienzo, ¿a qué le va a decir? El contrato de ese contratista es por 50 millones de pesos, digamos, ¿sí? Entonces, yo lo que comienzo es a hacer un registro, ¿sí? Utilizo esa cuentica 2320, ¿m? Exactamente. ¿Cuánto le debo
al contratista? 50 millones de pesos. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué labor? Porque resulta que me va a realizar pues una construcción, ¿sí? Entonces, listo. Cada vez que yo comienzo a pagarle al contratista, yo ya le comienzo a hacer abonos exactamente a esa cuenta, ¿sí? Entonces, esa cuenta 2320, ¿sí? Lo utilizo solamente para el manejo de qué, de cuando yo contrato, ¿sí? Con X o Y persona, pero que hago un contrato por, digámosle, por prestación de servicios, exactamente, ¿sí? Entonces, pongámosle, en este caso, mire que muy claramente dice, pongámosle, hay un ejercicio ahí, que dice anticipo a contratista. El contratista suministra obras materiales cuando el objeto social son proyectos de alta envergadura. En la presente situación, el arquitecto Andrade recibe un anticipo sobre el contrato de una obra por 20 millones de pesos, sobre el cual se le había concedido un anticipo del 50%. Mire que cómo registramos. Nosotros registramos primero una cuenta por cobrar a contratistas, claro. No hay que cuando yo le anticipo algo a ese contratista, para mí sería ¿qué? Una cuenta por cobrar, ¿sí? Porque ¿por qué? Porque no hemos generado todavía la cuenta por pagar, ¿sí? Yo le di una platica, listo, empiece, ¿sí? Sé que el contrato va a ser por 20 millones, pero ¿qué le voy a decir? Pero necesito que comience a decir, bueno, un anticipo, entonces una cuenta por cobrar, ¿sí? En el momento que yo ya le vaya a cancelar, ¿sí? Pues es ahí donde yo hago, ¿qué? El cruce de la información, ¿sí? Ahí donde yo tengo que descontarle ese anticipo que yo le di, ¿sí? Entonces, que aquí en la parte de abajo dice que al momento de terminar el contrato, mire, al momento de terminar el contrato y recibida la obra mediante acta de entrega, se crea el pasivo para el contratista, ¿sí ve? O sea, en el momento entonces en que ya que entregó la obra, yo debo que constituir ese pasivo. ¿Para qué? Obviamente, para poder ¿qué? Pagarle ya después el excedente, ¿quién? A ese contratista. Entonces, si miramos nosotros acá, como fue una obra, ¿sí? Entonces ellas lo colocan en una 15 que es del activo, 1508, construcciones y edificaciones, el total de la obra fue 20 millones, ¿sí? Mire que en la parte de aquí arriba, nosotros le habíamos hecho un anticipo por 10 millones de pesos y mire que está en el débito. Cuando nosotros estamos que ya cruzando cuentas, mire que la 233010, ¿sí? Que es el anticipo, nosotros le tenemos que cancelar esos 10 millones de pesos, ¿sí? Después colocamos en la cuenta 28 lo que es cumplimiento, las provisiones de cumplimiento de obligaciones laborales por 2.500.000 y la cuenta por pagar, ¿sí? La 2320. Mire que ese está en la parte de arriba de lo que hemos estado hablando. ¿Por cuánto? Por 7.400.000. Y se le aplicó una retención, una 2365, ¿sí? Le aplicaron una retención de 100.000. Si yo sumo los débitos y los créditos, automáticamente me da 20 millones de pesos, ¿sí? Es un manejo sencillo, sí, pero eso solamente es un cruce de cuentas. Exactamente. Profe, qué pena, ahí en esa anterior, esa no debería ser 233010, un pasivo ahí, a contratistas, cuando se salda 2320. ya. No, la cuenta 2320. La cuenta 2320 es a contratistas. Si nosotros miramos, miren la parte de arriba, estoy hablando de la cuenta 2320. ¿Sí? Arriba, la primera donde está el puntico. ¿Sí? Profe, yo tengo una inquietud. Por favor, ahorita las preguntas cuando termine. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos con la otra cuenta, que es la 2335, que son costos y gastos por pagar, ¿sí? O sea, registran que aquellos pasivos del ente económico originado por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros, ¿sí? Entonces, estamos hablando exactamente de todos esos gastos exactamente, como servicios públicos, honorarios, las retenciones,
¿sí? El RTI-IVA, ¿sí? SRTICA, ¿sí? Estamos hablando de todos esos gastos, todo eso iría ¿en dónde? En una 2335, ¿sí? Entonces aquí nos ponen un ejemplo, ¿sí? Que dice que se causan honorarios del contador por valor de por 1.160.000 pesos. Esos honorarios son ¿qué? Primero es un gasto para la empresa, entonces por eso se encuentra el gasto, ¿sí? Y el IVA, ¿sí? También es un gasto para la empresa, ellos lo toman como no un IVA descontable, ¿sí? Sino que están asumidas, está en ese gasto, o sea, por eso me da 1.160.000, ¿sí? Y le aplican una retención, ¿sí? De 35.000 pesos, ¿sí? O sea, y, y la cuenta por pagar, que es la 233525, se llama cuentas por pagar por honorarios, ¿sí? O sea que yo cojo el 1.000.000 más 160.000, le resto los 35.000 pesos y la cuenta por pagar sería ¿cuánto? 1.125.000 pesos, ¿sí? Mire que es sencillo, es solamente exactamente saber qué tipo de transacción es la que me estoy haciendo, ¿sí? Si tengo que aplicarle, si de pronto me pasaron una factura y hay que aplicarle un ejemplo que me la pasaron con IVA, o hay que aplicarle las retenciones pertinentes, pues le aplicamos las retenciones pertinentes, ¿sí? Y hacemos esas contabilizaciones para que ya nos dé, por último, las cuentas por pagar, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? El gasto siempre me va a generar una cuenta por pagar. Todo gasto me genera la cuenta por pagar. Cada vez que nosotros utilicemos un gasto, no importa que nosotros la paguemos de contado. ¿Cómo así? Sí, resulta que nos llegó la factura de servicios de agua, ¿sí? Y fuimos y la pagamos de una vez. Pero nosotros tenemos que causarla, tenemos que generar esa cuenta por pagar, ¿sí? Entonces yo siempre voy a utilizar gasto, ¿sí? Un ejemplo, el gasto por acueducto y alcantarillado, ¿cierto? Contra la cuenta por pagar servicios públicos. Y como ya la pagué, entonces lo que hago es cancelo la cuenta de servicios públicos y saco la plática ¿de dónde? De la caja o del banco, dependiendo cómo la haya cancelado, ¿sí? Entonces es muy sencillo, ¿sí? Es solamente saber exactamente qué es lo que se está haciendo. Entonces no se les olvide que siempre el gasto va a generar una cuenta por pagar. Siempre el gasto no genera una cuenta por pagar. ¿Listo? Tenemos también lo que es la cuenta 2355, que es en deudas con accionistas o socios. Estamos hablando, mira que estamos hablando de qué, de todo lo que son cuentas por pagar, ¿sí? Que quiere decir que si el socio o accionista le presta a la empresa, pues va a generar una ¿qué? Una cuenta por pagar. ¿Qué nos dice la definición? Registra el valor a cargo del ente económico a favor de los socios o accionistas. ¿Por concepto de qué? Préstamos, pagos efectuados por ellos y demás importes a favor de estos. O sea, cada vez que los socios o accionistas le prestan exactamente, ¿sí? Le prestan a quien, a la empresa, pues hay que generar esa cuenta por pagar. Exactamente. Entonces, mire que por aquí en la parte de abajo nos dice que Nicolás Méndez es socio de la distribuidora de autos Suzuki del Occidente Limitada y ante la necesidad de efectivo prestó a la sociedad 10 millones de pesos. Asimismo, representó a la empresa en la última Feria Internacional del Auto y realizó otros gastos menores ¿por cuánto? Por 120.000 pesos. O sea que en total ¿cuánto fueron? 10.120.000. Entonces, mire, los 10 millones que prestó el socio, ¿sí? Como fue en efectivo, ¿a dónde lo ingresó la empresa? A la cuenta de la caja. Los gastos de representación. ¿Por qué gastos de representación? Porque él estuvo, aquí dice que representó a la empresa en la última Feria Internacional del Auto y fueron 120.000, ¿sí?
Ahí me generó, ¿qué? Un gasto. Y aquí, ¿cuánto le debe la empresa al socio o accionista? ¿Sí? 10.120.000, exactamente. Y mire que está contabilizada en el crédito, 23.5510, ¿sí? Por 10.120.000. Entonces, mire que es, solamente es colocarle la lógica. Las cuentas dicen para qué las vamos a utilizar, ¿sí? Las cuentas, ellas mismas nos dicen para qué, ¿sí? El día que nosotros tengamos duda, porque, venga, ¿cuándo utilizamos esta cuenta? Vayámonos a esa dinámica de la cuenta, ¿sí? Todas las cuentas tienen su dinámica. ¿Por qué aumentan y por qué disminuyen? ¿Sí? Todas, ¿sí? Entonces, venga, sí, tengo dudas con este. Váyase usted al Plan Único de Cuentas, a la parte de dinámica, busque la cuenta y comience a leer. Primero está la descripción, ¿sí? Si es de naturaleza crédito, entonces van a empezar con la dinámica, con el crédito y después por qué se acredita y por qué se debita, ¿sí? Y ahí les van a explicar exactamente el concepto. Venga, esta cuenta se debita por este y esta cuenta se acredita por este, ¿sí? Entonces, por esos conceptos, nosotros no podemos inventar nosotros otros conceptos, ¿sí? Si la cuenta nos dice solamente, ¿sí?, que se acredita por el valor, que pongámosle por el valor de los préstamos que los socios o accionistas hacen a la empresa, entonces solamente vamos a utilizar esa cuenta cada vez que la socio o accionista le hagan préstamos a la empresa, vamos a utilizar eso, ¿sí? Entonces, si en este caso, no dijera, ¿sí?, pagos efectuados por ello y demás importes a favor, esos demás importes a favor que dice la empresa serían que esos gastos de representación. Si no nos dijera esa partecita en esta descripción de la cuenta, ¿sí?, tendríamos que esos 120.000, ¿sí?, buscar en qué cuenta la clasificamos, ¿sí?, en qué cuenta por pagar. Entonces de pronto sería una 2335, ¿sí? Costos y gastos por pagar, un ejemplo, unos gastos diversos, ¿sí? Tendríamos que esto, pero como aquí en la 2355 nos dice en la descripción y demás importes a favor de estos, en este caso, él representó a la empresa y fueron 120.000 pesos en gastos, exactamente, entonces por eso está la cuenta por pagar, ¿sí? O sea, quiere decir que el socio, ¿sí?, pagó de su bolsillo, ¿sí?, esos 120.000 pesitos, pero se los está cobrando ¿a quién? A la empresa, exactamente. Seguimos con un tema bueno, que es las retenciones en la fuente. Lo que es la retención en la fuente, lo que son retenciones. Retención en la fuente, el RETE-IVA y el RETE-ICA, ¿sí? Las retenciones en la fuente, no se les olvide que son los anticipos del impuesto de renta, ¿sí? No es un impuesto, ojo, vuelvo y se lo repito. Cuando hablan de retenciones, no son impuestos. Las retenciones, todas las retenciones son anticipos de impuestos, ¿sí? Entonces, la retención en la fuente es un anticipo del impuesto de renta. El llamado RETE-IVA o impuesto a las ventas retenido es el anticipo del impuesto del IVA, ¿sí? Y el RETE-ICA es el anticipo del impuesto del ICA. Van por la 2365, mire, la 2365 retención en la fuente, 2367 RTI, 2368 el RTICA. Exactamente. Entonces miremos qué dice la 2365, retención en la fuente, lo que nos dice la descripción. Registra los impuestos recaudados por el ente económico a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, en virtud al carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a los entes económicos. Quiere decir que si yo soy retenedor,
yo debo aplicar ¿qué? Retención en la fuente. ¿Mm? ¿Cuándo no aplico retención en la fuente? Si yo soy agente retenedor, ¿sí? Y le compro a una persona, ¿cuál? Hay excepciones donde yo no le puedo aplicar la retención en la fuente, ¿sí? No le puedo aplicar. Ejemplo, le compré, ¿sí? A una persona autorretenedora, ¿sí? La palabra autorretenedora es que ellos mismos se hacen las retenciones y ellos mismos las presentan. O sea, en ese caso nosotros no le podemos, ¿qué? Hacer, ¿qué? Retención en la fuente. O si yo le compro a uno de mayor categoría mío, ¿cómo así? Sí, yo soy régimen común, ¿m? Y le compré a un grande contribuyente. ¿M? Entonces, es solamente mirar también en esta parte, dónde estoy ubicado y a qué persona le estoy, ¿sí? Le estoy haciendo retención. Entre mismos regímenes, solamente se hace retención en la fuente, ¿sí? Se le hace retención en la fuente y el RTICA. Exactamente. Si yo le compro a un régimen menor, si yo soy grande contribuyente y le compro a un régimen común o un régimen simplificado, le tengo que practicar las 3 retenciones, ¿sí? O sea, la retención en la fuente, el RTIVA y el RTICA. ¿Mm? Entonces, y ojo, que no, esa plática no es para mí. Cada mes yo, dependiente del tipo de retención que yo estoy practicando, yo se las tengo que entregar aquí en el Estado, ¿sí? Entonces, la retención en la fuente está por muchos conceptos, ¿sí? Está por muchos conceptos. Está retención en la fuente por honorarios, por servicios, ¿sí? Por compras, por arrendamientos, ¿sí? Hay muchas clases de retenciones en la fuente, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de transacción, exactamente, voy a hacerle la retención en la fuente. Un ejemplo, que por compra, le compré a una persona, le vamos a aplicar el 2.5%. ¿Mm? Porque eso nos dice ¿qué? Nos dice una tabla, ¿sí? ¿Que emite quién? Pues la Dirección de Impuestos, ¿sí? Exactamente dice, mire, en el año grabable del 2021, ¿sí? Estos son los conceptos, estas son las bases y estos son los porcentajes para poder, ¿qué? Realizar la retención en la fuente. Quiere decir que yo a todas las compras yo no las tengo que hacer retención en la fuente. Yo a todos los servicios yo no tengo que hacerle retención en la fuente, ¿sí? Solamente es cuando yo pase la base. ¿Sí? Cuando yo pase la base, ¿sí? Entonces, si yo paso la base, ¿sí? En el momento de la compra, ¿sí? Quiere decir que, ¿qué? Que practico la base, practico la retención en la fuente. Si no paso la base, ¿sí? Entonces no le practico. Ustedes cuando encuentren, pongámosle, pueden buscar un ejemplo, la tabla de retención en la fuente 2021, ¿sí? Exactamente. Y ustedes van a encontrar lo siguiente, van a encontrar el concepto, ¿sí? Van a encontrar base mínima en VTs, que es unidad de valor tributario. ¿Sí? Ahí no nos van a decir con cuánto, o sea, en pesos, pero también está la base mínima en pesos, ¿sí? Y está el porcentaje que le vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. ¿Sí? Por compras generales, ¿sí? La base mínima en VTs es 27 VTs. Esas 27 VTs convertidas a pesos son 980.000 pesos. O sea que a partir de 980.000 pesos, ¿qué? Pues yo voy a practicar que retención en la fuente, ¿sí? Y en este caso el porcentaje para compras, ¿sí? Para declarantes es que el 2.5%. O sea, sobre el total de la compra yo aplico la retención, no sobre el total de la compra. ¿Mm? Que hay veces nos enredamos, y un ejemplo, compré
mercancías por 10 millones masiva. Me da el total, ¿cuánto? 11.900.000. ¿Sí? Sacámosle la retención y me le sacan retención a los 11.900.000. No, yo le saco las retenciones al subtotal, o sea, a los 10 millones de pesos. ¿Mm? Exactamente. Voy a decir otro ejemplo. Pongámosle de la retención. Vamos a mirar por aquí. Por servicios generales. ¿Sí? Servicios generales para personas declarantes. Es a partir de 4 VTs. Que equivalen a ¿qué? A 145.000 pesos. O sea que las personas que me pasen, un ejemplo, una factura o una cuenta, por menos de 145.000 pesos, pues no le practico ¿qué? Retención en la fuente. ¿Sí? ¿Y cuánto es el porcentaje? ¿Sí? Para los declarantes el 4%. Y para los no declarantes el 6%. ¿Cómo así declarante o no declarante? Ah, sí, sí es declarante de renta. Muy sencillo. Si es declarante en renta, entonces le aplico ese porcentaje. Si no es declarante, ¿sí? Un ejemplo, le compré a Daniel, ¿sí? Pero Daniel no es declarante. No es declarante de renta, entonces automáticamente yo no le aplico el 4%, ¿sí? Porque él me vende un servicio, ¿sí? Yo le aplicaría el 6%. Por servicio. Y hay que distinguir si es un servicio, ¿sí? O si es algo profesional, ¿sí? Porque ya va la parte de honorarios. Exactamente, entonces voy a decirles aquí, regálenme un segundo, por honorarios. Por honorarios no hay base de retención, es a partir de 0 pesos. Dice horarios y comisiones para personas jurídicas, 0 pesos, es el 100% de lo que estamos cobrando, y se le aplica ¿cuánto? El 11%. Exactamente. Entonces, mire que hay que mirar exactamente. Honorarios y comisiones no declarantes, ¿sí? Se le aplica un 10%. O sea, mire que estamos hablando de ¿qué? De retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, ¡ay! Algo muy importante, ¿sí? Una retención cuando uno se gana una lotería, ¿sí? Es el 20% a partir de 48 ETs. Nos ganamos el baloto. Imagínense, nos descuentan, ¿sí? La retención del 20%. Pero imagínense ese baloto tan bueno que estaba y cayó aquí en Manizales. Yo cuando cayó, yo dije, ay, hijo de madre, me lo gané. Porque fue apuesta manual y yo le dije, yo lo hice manual. Cuando fui a mirar, no cogí un solo número. Yo, güey, madre. Bueno, no importa, para la próxima será. ¿Sí? Me alcancé a ilusionar por lo menos unos 2 minuticos, mientras buscaba bien el recibito, los resultados, todo. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, mire que la retención está dependiendo también del concepto y hay que tener en cuenta exactamente las bases. Las bases que nosotros vamos a aplicar. En el impuesto a las ventas, ¿sí? La retención es del 15% sobre el IVA, ¿sí? Sobre el IVA, no sobre el subtotal, sobre el IVA, ¿sí? O sea, si hay que aplicarle retención, ese IVA, ¿sí? Entonces vamos a coger ese IVA y lo multiplicamos por el 15%. Y ese es el valor, ¿sí? De esto. ¿Dónde presentamos ese impuesto? Lo vamos a presentar cada mes, ¿sí? En el formulario de retención en la fuente. La retención en la fuente es mensual, ¿sí? Entonces RTIVA lo vamos a presentar ahí también y lo vamos a pagar. No se les olvide que esa plática no es de nosotros. Nosotros nos dice el Estado, venga, háganos un favor. Ustedes retienen, pero cada mes, ¿sí? Me consignan. O sea que nosotros estamos siendo uno de sus sujetos activos, porque estamos recaudando primero, ¿sí? Estamos recaudando exactamente esa plática. Y después nosotros se la pagamos ¿a quién? Al Estado. Entonces, hay que mirar eso.
¿Qué nos dice la cuenta 2367 del impuesto a las ventas retenido? ¿Sí? Registra el valor de las retenciones en la fuente recaudadas por el concepto del impuesto sobre las ventas que efectúa el ente económico a los responsables de dicho impuesto cuando se adquieran bienes corporales, muebles o servicios grabados. No se lo olvide entonces, ¿cierto? Que también nosotros, si somos una empresa de mayor categoría a la que le estamos comprando, le tenemos que hacer ese retenido. En la otra retención es el impuesto de industria y comercio, que es la cuenta 2368. Esa retención, ¿sí? No se les olvide que es el anticipo del ICA, pero el ICA es un impuesto municipal, no es nacional. No es como la retención en la fuente, no es como el impuesto a las ventas retenido, que son renta, IVA, esos sí son impuestos nacionales. En este caso, el industria y comercio es un impuesto municipal, lo pone el municipio, ¿sí? Y maneja unas tarifas diferentes, ¿sí? No, en cada municipio no manejan las mismas tarifas. Aquí en Manizales manejan unas, en Bogotá, ¿sí? Dependiendo de si es de servicios, si es manufacturera, si es comercial, manejan otras. En Bogotá hay tarifas del 4.14, 6.9, 9.66, 11.04, 13.08, que me acuerde de otro, me parece que está la del 6.7, ¿sí? Entonces maneja, dependiendo su actividad, tiene que aplicar ese RTICA, ¿sí? Y dependiendo también del impuesto de industria y comercio, esa retención de industria y comercio, dependiendo el municipio, ¿sí? Dependiendo del consejo, ellos aprueban si va a ser mensual o bimensual, o sea, cada 2 meses, ¿sí? Eso es dependiendo del municipio. ¿Quién no aprueba eso? El consejo. Entonces, en Bogotá, ¿sí? Es cada 2 meses el RTICA. Y el ICA, dependiendo lo que haya pagado de ICA el año pasado, usted verifica y si no supera los topes, pues puede ser anual, ¿sí? O cada 2 meses, dependiendo. Aquí en Manizales, el ICA, anual, ¿sí? El RTICA, cada 2 meses. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Como es municipal, hay que mirar exactamente, ¿sí? La normatividad es del municipio, de donde están. Entonces, hay que tener exactamente pendiente eso, ¿sí? Generalmente, muchachos, ¿sí? Si nosotros miramos, hay más conceptos de cuentas por pagar esa cuenta 23, ¿sí? Pero se manejan prácticamente lo mismo. Lo único, aquí en esta cuenta de la 23, lo único así diferente es en esta parte de retenciones. De resto, que las cuentas por pagar, por seguridad social, eso va en la 23. El gasto contra la 23, cuando pagamos las CPS. Entonces, que vamos a pagar lo de, ¿qué le decir? Lo de pensión. También es el gasto contra una 23. Entonces, ¿qué vamos a pagar el IVA? No va por la 23 el IVA, porque el IVA va por la 24, que ese es para la próxima sesión, que ahí vamos a mirar lo que es renta, IVA y ICA, exactamente, ¿sí? Y vamos a tratar de mirar cómo se depura algo rápido, ¿sí? Pongámosle en renta cómo se depura, pongámosle una renta pero sencillita, sin tanto complique, sino la vamos a coger rapidito, algo sencillo, para que nos dé exactamente el valor. ¿Y cómo se contabiliza? Porque a 31 de diciembre debe haber una provisión de renta, porque la renta se paga el siguiente año, ¿sí? Entonces, es sencillo, ¿sí? En conclusión, pues el buen manejo contable de las cuentas por pagar hace que la empresa maneje correctamente la liquidez de la empresa, ¿sí?
porque no se les olvide que cuando estamos hablando de liquidez, estamos hablando de esas cuentas del activo también, que nos da la liquidez de la empresa, que son esos activos corrientes, pero que a su vez, ¿sí? Esa liquidez nos muestra si la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. O sea, estas cuentas de la 23 son obligaciones a corto plazo. Y la otra es aplicar correctamente las retenciones, hace que la empresa en la parte impositiva no vaya a tener problemas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que ustedes van a ver exactamente, pongámosle, van a ver esos temas bien cuando vean en la parte ya tributaria exactamente, entonces van a ver exactamente todos esos conceptos de retención. Aquí solamente tocamos en la parte de la contabilización, de pronto vamos a mirar es cómo se contabiliza, cómo se saca algo rapidito, pero nada de normatividad. ¿Sí? Exactamente. Bueno, muchachos, no olvide leer el material que está en plataforma para que quede completa, clara la explicación. Gracias.